Hola, bendiciones, amigos y amigas del FEI. Qué alegría una vez más aquí en este programa que te invita, te estimula a leer la palabra de Dios. Todos los días sacamos 30 minutos y leemos la palabra de nuestro Dios, ese Dios que amamos, a ese Dios que tú y yo de alguna manera lo tenemos en nuestros corazones. Tiene una palabra, 66 libros, la Biblia. Y bueno, ahora en este tiempo apareció este programa para de alguna manera leer la palabra de Dios, ¿sí? Y estamos leyendo en este momento el libro de Mateo. Ya leímos las 13 cartas del apóstol Pablo. Y ahora estamos leyendo los evangelios. Iniciamos con Mateo, ¿sí? Con Mateo. Hoy nos encontramos en el capítulo 21. Sabemos que Mateo tiene 28 capítulos, nos faltan 7 días y terminamos esta tarea que nos pusimos de leer el libro de Mateo. 30 minutos donde leemos la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante, con esta Biblia que se llama Reina Valera 1960, iniciamos nuestra lectura en el día de hoy. Verso 1 dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a un asna atada, y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo los ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto digo que si tuviere fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis.
Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él les dijo también: tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Oíd otra parábola. Un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron dentro de sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedreémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leíste de las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien él cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero él, al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Muy bien, de esta manera acabo de leer Mateo capítulo 21, y de esa forma avanza progresivamente nuestra lectura del libro de Mateo. Si hoy leímos el capítulo 21, quiere decir que tenemos 21 días leyendo este hermoso libro. Y nos faltan 7 capítulos para terminar este gran libro, el libro de Mateo. Hoy llegamos al capítulo 21. Y hay algo importante que nos inicia el versículo 1. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 discípulos. Ahora, ¿por qué se acercaron ellos? Jesús venía con sus discípulos y nos dice que venía a ser crucificado, venía ya a la muerte. Recordemos que en Mateo capítulo 16, verso 21, dice: Jesús anuncia su muerte. Es la primera vez que Jesús habla de su muerte.
Luego, en Mateo capítulo 16, verso 22, Jesús anuncia por segunda vez su muerte. Luego, en Mateo capítulo 21, ¿sí? En Mateo capítulo 20, verso 17, otra vez Jesús anuncia su muerte. Ahora, es importante los detalles. En Mateo capítulo 16, verso 21, Jesús, cuando anuncia por primera vez su muerte, estaba en Cesarea de Filipo. ¿Sí? Recordemos que estamos trabajando con el mapa. Y Cesarea de Filipo está en la parte superior, ¿sí?, de nuestro mapa. Palestina en tiempos de Jesús. ¿Sí? Y allí está Cesarea de Filipo. Este es el mapa que te dije que hay que tener para leer los evangelios. La vida de Cristo, que yo le llamo. Ahora, Jesús está en la parte superior cuando anuncia por primera vez su muerte. Luego, cuando nos habla en Mateo 17, verso 22, Jesús dice, estando ellos en Galilea, está acá. Primero está acá, segundo está acá. Ahora, cuando pasa a Mateo capítulo 20, ¿sí?, subiendo Jesús a Jerusalén, está acá en esta parte. Es la tercera vez que anuncia Jesús, Jerusalén está acá, ¿sí?, en Judea. Entonces, acá y acá, Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Los detalles son importantes cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Ahora, estamos en Mateo capítulo 21, dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, aquí está, Jerusalén, y aquí está en el monte de los olivos, acá está Betania, monte de los olivos, Belén. Recuerda que tienes que buscar en tu mapa Palestina en tiempo de Jesús. Y aquí en este mapa vas a encontrar a Betania. Betania quedaba, se dice, que a unos 6 kilómetros de Jerusalén. Este detalle es muy importante para lo que vamos a decir más adelante. Entonces, Betania está a 6 kilómetros cerca de Jerusalén. Bueno, tú que estás allá en un territorio, para Diana que está en Chaparral, Tolima, saca la cuenta donde es más o menos aproximadamente 6 kilómetros. ¿Sí? Para Henry que está allá en la costa, saca la cuenta cuántos son 6 kilómetros. ¿Sí? Entonces 6 kilómetros en línea recta. Ahora dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos. Sí, y aquí Él los manda a buscar a una asna. Y dice Mateo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y como nosotros vamos anotando en nuestro cuaderno, el libro, en nuestra libreta de apuntes, es necesario que anotemos 21:5, ¿sí? Porque llevamos un registro de las profecías que va diciendo Mateo. ¿Sí? Recordemos que Mateo va hablando, pero él va diciendo para que se cumpliera. Porque Mateo escribe, pero también certifica el por qué él está haciendo eso. ¿Sí? Entonces tenemos que anotar Mateo 21:5 y es una profecía que había dicho el profeta. Él dice aquí, todo esto en el 4, aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ya eso estaba profetizado por el profeta y se está cumpliendo ahora. Y lo está escribiendo Mateo. Recordemos que Mateo va escribiendo y va dando profecías que se cumplen en la vida de Cristo. Ahora, hay otro detalle importante que yo veo aquí cuando leo Mateo capítulo 21, del verso 1 al verso 10, y es que dice, la entrada triunfal a Jerusalén. Y esta entrada triunfal ocurre el día domingo. Ese es lo que todos los católicos celebran todos los años, el Domingo de Ramos. ¿Sí?
Cuando yo fui católico también lo celebré. En una ocasión, en mi pueblo, yo estaba pequeño y me montaron en un burro, en un asno. Y yo iba en ese asno y todo eso era una cosa chévere, ¿sí? Entonces, para representar lo que significa el día domingo. Entonces, lo que es Mateo 21 a Mateo 28 es la última semana, lo que ocurre la última semana. Lo vamos a mirar en todos estos días que nos hacen falta por leer Mateo. Ahora, ¿qué dice? La entrada triunfal. ¿Cuándo fue la entrada triunfal? Un domingo de Ramos. Un domingo de Ramos. Todos los años lo celebran los católicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra en el asno. Yo creo que usted ve las películas y todo eso y tiene la oportunidad de alguna manera, montar, de ver cómo celebran la Iglesia Católica, ¿verdad? Desde el domingo hasta el otro domingo, el día resucitado. Entonces, este acontecimiento de Mateo 21, cuando está escribiendo Mateo, está sucediendo el día domingo. Es decir, el día domingo Jesús va montado en el asno, se cumple una profecía, dice Mateo que ya lo había dicho el profeta, y ese día Jesús purifica el templo. Dice el verso 12, dice así: entró Jesús en el templo de Dios y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces dice el 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Sí? Se indignaron. ¿Quiénes se indignaron? Los sacerdotes y los escribas. Y le dijeron: oye lo que estos dicen, le dijeron a Jesús. Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Por lo tanto, anotamos eso aquí. 21, verso 16. ¿Sí? Es otra palabra que habían dicho de alguna manera los profetas y que se está cumpliendo con lo que Jesús está diciendo. Entonces, en el verso 17 dice: y dejándolo, salió fuera de la ciudad a Betania. Es decir, el domingo de Ramos, como se conoce el domingo, ¿sí? Nosotros lo conocemos, el domingo. El domingo, ¿qué hace Jesús? Entra en una asna montado con un pollino, se cumple una profecía, ¿sí? Y purifica ese día el templo. Y se cumple otra palabra que Jesús está diciendo, ¿sí? Ahora, en la tarde, supongo yo, aplicando mi hermenéutica, dice: y dejándolo salió fuera de la ciudad y se fue a Betania. Betania ya te dije, ¿sí? En el mapa. Entonces aquí está Jerusalén y Betania está muy cerca. Se dice que a 6 kilómetros aproximadamente. Esa noche Jesús duerme en Betania. Ahora, por la mañana, dice en el verso 18 de Mateo capítulo 21, por la mañana volviendo a la ciudad. Entonces, si el día anterior fue domingo, para mí el día siguiente es lunes. Así de sencillo. Yo lo veo así, ¿sí? Entonces, si el domingo él entra en un asno, montado en esa asna, con un pollino, es la entrada triunfal, y decían: Hosana, el hijo de David, y preguntan: ¿y quién es ese que va allí? Dice el verso 10, dice: cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿y quién es este? Y la gente decía: este Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Nazaret de Galilea, porque Jesús, su año de popularidad fue acá, en Nazaret, en Galilea. Ya todo eso lo hemos venido estudiando en los 21 días, en los 20 días anteriormente. Ahora, estamos en el verso 18.
Y dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Es decir, para mí entonces eso es el día lunes, porque para mí, desde el capítulo 21 al capítulo 28, es la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo, que se enfoca y es muy didáctico y muy práctico, la escribe muy bien. Pero hay que ser muy analítico para descifrar los detalles de lo que pasa en la última semana y de lo que Jesús enseña en la última semana según Mateo. Ahora, estamos en el verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hojas. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto digo que si tuviera fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte diréis, quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermoso. Esto es hermoso. En oración tenemos que pedir, y todo lo que pidiéremos en oración será hecho. ¿Cuántas cosas no he pedido yo en oración y se han cumplido? Falta orar más, ¿verdad? Y esto para mí sucede el día lunes. Y yo lo baso porque si él entra el domingo y regresa a dormir a Betania y el día siguiente, dice Mateo, por la mañana, entonces para mí es el día lunes. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿A qué cosas se referían los principales sacerdotes? A lo que Jesús había hecho el día anterior. ¿Qué hizo Jesús el día anterior? Entró montado en un asna, llegó al templo y todos los que tenían negocio le volcó la mesa y los espantó. Esas es las cosas que ellos le están diciendo. Le dice, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Sí? Recordemos que Jesús, su año de popularidad había sido en Galilea y era muy poco conocido en Jerusalén. Y entonces le pregunté, ¿y tú quién eres? Más o menos así, ¿sí? El lenguaje popular de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿tú quién eres? ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio esa autoridad? Y Jesús les dice, bueno, si ustedes me responden una pregunta, yo les digo con qué autoridad. Y aquí ellos no pudieron responder esa pregunta. Y le dice, luego dice en el verso 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos y la ramera van delante de vosotros al reino de Dios. Y es importante aquí anotar en nuestra libreta de apunte esta cita que está en Mateo 21, verso 31. Porque habla del reino de Dios. Y nosotros hemos venido diciendo que el tema principal del libro de Mateo es reino de Dios. Y si hay un reino de Dios es porque hay un rey, que lo cual es Jesucristo. Y él tiene unos estatutos y que este es un reino eterno en los cielos. ¿Sí? Todo eso lo hemos explicado en estos 20 días anteriormente. Ahora, Jesús está usando una parábola, dice la parábola de los 2 hijos. ¿Y quiénes son los que hacen la voluntad? El que dijo que no, pero después se arrepintió y dijo, sí, voy a ir. ¿Y quiénes eran esos? Los publicanos y la ramera.
Eso quiere decir entonces que el reino de Dios es para los pecadores, ¿verdad? Nosotros, que somos pecadores, ¿sí? Es para nosotros, es el reino del Señor. Y esta parábola ilustra muy claramente lo que Jesús le está diciendo en ese momento los sacerdotes y los ancianos del pueblo, que se creían que estaban limpios, que ponían carga y mandamiento de hombre al pueblo, y ellos de alguna manera no buscaban las cosas de Dios. Y Jesús le dice, en cambio los publicanos y las rameras van entrando al reino de los cielos, ¿sí? Van entrando, y entre esos publicanos estaba Mateo, que es el que está escribiendo, porque Mateo era publicano, ¿sí? Y habían otras mujeres rameras que estaban entrando al reino de los cielos, y los sacerdotes que tenían una solapa y un vestido y vivían de la apariencia, estaban llenos de pecado y no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y luego en el verso 33 habla de los labradores malvados, ¿sí? Labradores malvados. Ahora, este acontecimiento está en el día lunes. A partir del capítulo 22 todavía siguen otros acontecimientos del día lunes. Lo que pasa es que no termina. Por ejemplo, uno dice en el 46, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Luego mañana, en el capítulo 2, siguen hablando de acontecimientos que suceden en el día lunes. Suceden varios acontecimientos hasta el capítulo 24, verso 3, ¿sí? Capítulo 24, verso 3, para mí, ¿sí? Entonces, te voy a ir explicando poco a poco, pero se me agotó el tiempo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Hoy entonces concluimos que se cumplen una profecía, que Jesús está de alguna manera entrando en un asno, ¿sí? Hoy también leímos del reino de los cielos, y hoy leíamos que ya Jesús está en la última semana entrando a la muerte y crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay más cosa más hermosa que leer la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí solamente me regalan 30 minutos para este programa, pero usted allá puede profundizar y puede leer, puede escudriñar, puede juzgar y puede de alguna manera interpretar, ¿sí? Y eso es muy, muy hermoso. Si estás en Colombia, disfruta a Colombia, ¿sí? Claro está, con las normas de seguridad. Si estás en otra parte del mundo, disfruta. Donde quiera te encuentres, disfruta de lo que estás haciendo. Vive feliz, ¿sí? Vive contento. Pero sobre todo, saca día a día tiempo para leer la palabra de Dios. Y te invitamos para que sigas nuestro programa. Estamos leyendo los evangelios luego de haber leído las cartas del apóstol Pablo, las 13 cartas. Ahora estamos en los 4 evangelios y estamos casi para terminar. Nos faltan 7 días para terminar el 25% de lo que yo llamo la vida de Cristo. Dios te bendiga, cuídate mucho, pásala bien y recuerda que te saluda el profe Luis Chamorro. Bendiciones y nos veremos en otra oportunidad.